hasta ahora hemos observado diferentes aspectos de la vida de una comunidad y hoy lo haremos desde un nuevo punto de vista, el de la organización política. En especial nos detendremos a revisar la noción de Estado y para apoyar nuestra reflexión vamos a hablar de un problema que tiene múltiples manifestaciones y pues consecuencias en el ámbito local, nacional y hasta mundial. Y aquí me refiero a la contaminación y al deterioro del medio ambiente. Y bueno, como en otras ocasiones nos acompaña en el estudio nuestro asesor Luis Francisco. Bienvenido, ¿cómo estás de nuevo por acá? Muy bien, Ana Lidia, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, ¿y qué nos vas a comentar sobre el tema de hoy, Francisco? Mira, Ana Lidia, tal vez para nuestros estudiantes resulte un poco difícil hacer la relación entre, por un lado, política y por el otro lado, la contaminación y el medio ambiente y estas cosas. Precisamente para aclarar estas relaciones íntimas que en realidad existen, tenemos preparada una serie de testimonios que levantamos con la colonia que vimos el programa anterior, la colonia 2 de octubre. Bueno, pero antes permíteme invitar a todos los amigos que nos acompañan desde su casa o centros de asesoría a que se comuniquen con nosotros y bueno, de esa manera nos hagan llegar sus dudas, preguntas y comentarios. Y bueno, recuerden que los datos están apareciendo en su pantalla. Pues ya está el drenaje, ya estamos conectados al drenaje. Tenemos drenaje, hay el sistema de drenaje, de vez en cuando se pide el desasolve. Antes de que hubiera el drenaje sí había fosas sépticas, pero ya se clausuraron. Tengo una fosa séptica y todavía no se cierra porque no me pusieron el drenaje. Viene el carro 2 veces por semana. La basura pasa 2 veces, lunes y viernes. El camión de la delegación pasa 2 veces por semana. Así no hay quejas porque pasa 2 veces por semana. Hay que resaltar que la contaminación es un efecto de la actividad humana o incluso de la sola permanencia de un grupo de personas en un lugar, cuando los desechos que producen pues no pueden ser eliminados naturalmente y su acumulación pues tiene consecuencias en la salud y en el propio entorno. Pero Francisco, ¿podrías explicarles a nuestros estudiantes qué tiene que ver realmente esto con la política? Mira, Ana Lidia, si tomamos en cuenta que la eliminación de desechos, tanto sólidos como líquidos, es a lo que interesa a la mayoría de los habitantes, o más bien a todos los habitantes de una comunidad, entonces vemos que es algo de interés colectivo, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta que la política es aquello en lo que todos estamos relacionados, aquellos problemas que tienen que ver con todos y los cuales todos tenemos que solucionar, entonces podemos decir ampliamente que la eliminación de desechos pertenece, digamos, a la esfera de lo político en un sentido amplio del término. Francisco, ¿qué quieres decir con sentido amplio del término? ¿Quiere decir que existen otros tipos de sentido? Sí, mira, si nos quedamos con este sentido del término tan amplio, podríamos decir que también la manera de vestirlos, la manera de hablar, la manera de conducirnos en la calle son asuntos políticos y en realidad lo son. Pero cuando hablamos de política nos referimos a algo mucho más específico. Y es lo que tiene que ver con lo que se llama las instituciones políticas. ¿Qué son instituciones políticas? Son toda esa serie de acuerdos de largo alcance, digamos, ¿no? Como por ejemplo las leyes, los cuerpos de leyes, en nuestro caso mexicano, como es la Constitución, cuáles son las obligaciones de los funcionarios, cuáles son las funciones de los organismos. Todas estas son funciones y son asuntos que corresponden a la esfera propiamente de lo político. Este es un sentido más restringido, a diferencia del sentido tan amplio, ¿no? Lo que quieres decir, digamos, es que entre los acuerdos que permiten nuestra vida en común, podemos distinguir entre aquellos que realizamos al interior de nuestra familia o de la comunidad, como por ejemplo la distribución que se da al interior del hogar sobre las actividades domésticas, por ejemplo, ¿no? Sí, que podríamos diferenciar con estos otros grandes acuerdos que, para mantenerlos en el tema, podríamos ejemplificar con los acuerdos o las disposiciones que se han tomado para el control de la contaminación y de las emisiones que pueden ser dañinas de todo tipo para nuestra población. Este es otro tipo de acuerdo mucho más, digamos, generales, ¿no? Y para ejemplificar lo que acabas de comentar, Francisco, vamos a platicar con el doctor Adrián Fernández. ¿Ya está listo el enlace en vivo? Bueno, pero antes déjenme decirles que nuestro entrevistado
es el director general de Gestión e Información Ambiental del Instituto Nacional de Ecología. Gracias, doctor Fernández, por atendernos. Hola, ¿cómo están? ¿Podría explicar brevemente en qué consiste el problema de la contaminación del aire en las grandes ciudades de México, como Guadalajara, Monterrey o el DF? Con mucho gusto. Estas ciudades que usted menciona, las ciudades más grandes del país, han venido creciendo en las últimas décadas de manera desordenada, desorganizada, y la contaminación se debe pues a las actividades humanas que tenemos en estas ciudades, a que hay muchísimos vehículos, a que muchos de estos vehículos, tanto de automovilistas particulares como para el transporte de pasajeros, transporte de carga, en muchas ocasiones no están en buen estado y por tanto contaminan bastante en las ciudades. También estas ciudades tienen una actividad industrial muy importante, hay muchas fábricas necesarias para la producción de los bienes que necesitamos en estas ciudades, pero también estas fábricas en ocasiones no tienen los sistemas de control de la contaminación. Hay otras fuentes, por ejemplo, de contaminación como los incendios, la tala de los árboles y algunas otras. Estos son procesos que vemos en las grandes ciudades que usted menciona y son los causantes de estos problemas de contaminación que estamos padeciendo estos días. En el caso concreto de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿qué condiciones políticas, geográficas, sociales y otras se conjuntan para el surgimiento de este problema? Bueno, el problema en la Ciudad de México es especialmente complejo porque además de las fuentes de contaminación que yo ya mencioné, los automóviles, los autobuses, la industria y algunos otros, tenemos una situación muy peculiar porque en la zona metropolitana donde viven entre 18 y 20 millones de habitantes, la mitad de esta población está en el Distrito Federal, una entidad política propia, y la otra mitad de la población está en los municipios que rodean a este Distrito Federal, pero que pertenecen al Estado de México. Esto crea unos retos y le da una complejidad adicional a solucionar los problemas, pues que requiere la suma de esfuerzos de dos gobiernos, dos entidades muy diferentes. Es necesario la coordinación, por ejemplo, para dotar de transporte a estos 20 millones de habitantes. Es necesario coordinar esfuerzos para reducir las emisiones de contaminantes, para que los vehículos sean limpios, para que los afinen, para que pasen su verificación, para que las fábricas que están en el Distrito Federal y en el Estado de México sean inspeccionadas y se mantengan con bajos niveles de emisión. Es así pues un sitio muy complejo en donde además tenemos una serie de grupos de los llamados ambientalistas que con mucha razón presionan y hacen saber sus inquietudes y sus preocupaciones sobre los problemas que tienen estas ciudades y ellos también quieren participar en las soluciones. Por otro lado, tenemos a la comunidad científica que en mayor o menor medida tratan de hacer sus contribuciones, tratando de explicar a qué se deben estos problemas y por tanto identificando alternativas de solución. ¿Cuáles son los principales programas con los que se pretende enfrentar este problema? Miren ustedes, hace ya 3 años que se publicó el último programa integral, digamos, para el combate a la contaminación en la zona metropolitana. Se le llama comúnmente ProAire a este programa. Este programa que, como mencioné, apareció en el 86, fue elaborado por las autoridades de medio ambiente, las autoridades de salud, no solo a nivel local, sino también el gobierno federal. Y con esta suma de esfuerzos se logró identificar una serie de medidas muy concretas, una serie de acciones muy concretas en donde también está muy bien establecido quiénes son los responsables de cumplir con estas acciones. Por ejemplo, se determinó que se debe establecer un programa de verificación de los automóviles en toda la metrópoli. Para ello, los gobiernos locales han venido regulando a estos concesionarios que tienen los verificentros y como todos ustedes saben, esto no está exento de problemas. Ha habido problemas en el pasado de corrupción, ha habido problemas de que la gente se molesta porque tiene que afinar los vehículos, porque tiene que arreglarlos, pero afortunadamente estas medidas poco a poco van avanzando. En este programa también se considera el tener normas, límites de emisión de contaminación cada vez más estrictas. Por ejemplo, en este campo es meritorio que a partir de los modelos 1999, ya todos los automóviles que se venden, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, ya cumplen con límites de emisión de contaminación al nivel internacional, o sea, muy estrictos, cosa que tuvimos un rezago por muchos años.
Otro ejemplo que les quiero dar, un tercero y último ejemplo, es el impulso a la utilización del gas natural. El gas natural es un combustible muy limpio, es un combustible que es más limpio que la gasolina y poco a poco empieza a haber la reconversión de unidades, especialmente de transporte público, minibuses, autobuses, para que utilicen este combustible y de esa manera, con su actividad diaria, contaminen mucho menos de lo que hoy contaminan. ¿Cuáles han sido los principales acuerdos que han hecho posibles estos programas? Bueno, se ha requerido un gran esfuerzo de coordinación, especialmente porque si bien hay autoridades que trabajan en cuanto al medio ambiente, el medio ambiente no puede verse de manera aislada. Jamás vamos a poder avanzar en el combate a la contaminación si es que no tenemos el apoyo, por ejemplo, de las autoridades de transporte. Y en este sentido, quienes regulan el transporte en la Ciudad de México tienen necesariamente que considerar dentro de sus planes de dotación de este transporte para la mayoría de la población el que se consideren los aspectos ambientales. Tenemos también, por ejemplo, el apoyo necesario de las autoridades del sector energético. Necesitamos combustibles cada vez más limpios. No basta tener soluciones económicas, no. Tenemos que hacer esfuerzos adicionales para tener combustibles más limpios, para utilizar más y más gas natural en vez de gasolinas, para que el diésel que utilizamos tenga menos azufre, porque bueno, es un compuesto que contamina. Y así hay otros sectores, el sector educación, el sector salud. Con el sector salud tenemos campañas permanentes para avisar a la gente cómo se puede proteger en caso de contaminación, también en casos de cambios de temperatura, qué hacer, qué tipo de dieta es más adecuada, cómo prevenir daños mayores. En fin, es un trabajo que, repito, requiere de la suma de esfuerzos, no solo de quienes se preocupan por el ambiente, sino de diferentes sectores, pero más importante, de toda la ciudadanía, porque la ciudadanía en general son los que tienen automóviles, son los que tienen fábricas, son los que realizan actividades que en mayor o menor medida contaminan, y es por ello que todos debemos de participar. En términos generales, ¿podría decirnos cómo se generaron dichos acuerdos? Claro que sí. En primer lugar, lo que se tiene que hacer es identificar aquel grupo de acciones, de medidas que se considera pueden contribuir a ir avanzando en la solución del problema. Posteriormente, tenemos que saber quiénes son los participantes en estas acciones, en la aplicación de las acciones y medidas, dependiendo de que tengan una competencia de tipo jurídico, que tengan una responsabilidad. Una vez hecho esto, también se tiene que evaluar cuáles son los costos de la aplicación de las medidas. El combate a la contaminación cuesta mucho dinero y también el hecho de que tengamos una situación difícil económicamente, esto hace que los recursos para la aplicación en programas de medio ambiente pues tiene que competir necesariamente con otras necesidades y a veces con otras prioridades. Una vez que esto se tiene, bueno, se elaboran calendarios muy específicos en donde se ve cuáles son los pasos, una especie como de ruta crítica en donde se ve cuáles son los pasos uno por uno y en el tiempo para ir aplicando estas medidas. Déjenme darle un ejemplo para que quienes nos están viendo en este momento les quede más claro. Por ejemplo, se identificó hace tiempo que en las gasolinerías, en donde se vende gasolina, hay grandes emanaciones de este combustible. Esto contribuye a la formación de ozono y necesariamente había que controlar estas fuentes. Se buscó entonces una solución. La solución era una tecnología que se llama un sistema de recuperación de vapores. El siguiente paso se vio cuáles eran los costos asociados con este tipo de tecnologías para buscar su instalación en todas y cada una de las gasolinerías. Y posteriormente, y que tiene que ver con la pregunta en particular que se nos está haciendo, es ver quiénes son las instancias que deben de participar para que esto llegue a aplicarse con éxito. En este caso son, bueno, la Secretaría de Comercio, que tiene una regulación de las gasolinerías, la Secretaría de Medio Ambiente, también el Instituto Mexicano del Petróleo, que estuvo supervisando que esta instalación de los nuevos sistemas de recuperación de vapores fuera adecuada y posteriormente que se hiciera la supervisión para ver que todo esto funcionaba adecuadamente. También la parte de los recursos era importante y para ello se estableció hace varios años el fideicomiso ambiental. Como seguramente ustedes saben, en los últimos años se cobraba un pequeño sobreprecio a la gasolina, en el orden entre 1 y 3 centavos, que estos recursos iban a este fondo, se iba haciendo una bolsa con la cual se daban
créditos de manera accesible, de manera preferencial para los dueños de las estaciones de servicio para que fueran costeando la instalación de este paquete de acciones y de tecnologías. Este es un ejemplo que nos ilustra que es complejo ir avanzando, pero que sí se puede cuando hay la suma de las voluntades y cuando hay un poquito de imaginación para hacer las cosas. Gracias de nuevo por contestarnos, doctor Fernández. Gracias a ustedes. Antes habíamos hablado de la serie de acuerdos que se dan dentro de una comunidad, pues para solucionar sus problemas inmediatos, pero ahora vemos algo distinto. ¿Podrías hablar un poco al respecto, Francisco? Sí, mira, en el programa anterior vimos el caso de una comunidad muy concreta con sus problemas también muy concretos y la manera como los miembros de esta comunidad, es decir, los directamente implicados, tomaban decisiones para la solución de los mismos problemas, ¿no? El caso de la contaminación ambiental es muy diferente porque es un problema que desborda los límites, ¿no?, de una comunidad muy concreta y afecta a una cantidad enorme de población. En este caso se deben echar a andar mecanismos de representación, es decir, mecanismos por medio de los cuales la población deposita en determinadas personas el poder, digamos, para tomar decisiones que afectan a todos, en nombre de todos. A los ojos de una persona común y corriente como tú o como yo, pues la aplicación de programas como los mencionados en la entrevista podrían parecer más bien algo impuesto que producto de un acuerdo, ¿no? Es decir, otras personas acuerdan en mi nombre y aplican ciertos programas en los que tal vez yo mismo no estoy de acuerdo, ¿no? ¿No crees que hay algo aquí, algo contradictorio, algo extraño, algo escondido en esto? Pues no, podría parecer, pero no, porque fíjate que uno de los principales acuerdos, uno de los acuerdos más importantes que rigen la vida de nuestro país, está relacionado precisamente y rige la manera por medio de la cual la población designa a sus representantes y a sus autoridades. De tal manera que si estas personas toman ciertas decisiones en las cuales nosotros llegamos a no estar de acuerdo o nos afectan directamente, bueno, es responsabilidad también nuestra porque ellos están ahí porque nosotros así lo decidimos. Cuando hablas de grandes acuerdos, ¿te estás refiriendo a las instituciones políticas que mencionaste hace rato? Sí, y no solo a ellas, es decir, no solo a las leyes, no solo a los organismos y las autoridades, sino al conjunto de todas ellas que conforman el Estado. Mira, al respecto nos han llegado algunas preguntas, telefonemas, cartas de estudiantes que aun cuando comprenden que el Estado integra a la población, el territorio, el gobierno, pues como que no tienen muy claro la manera en que esto se ve en la práctica. Mira, esto viene muy al caso porque acabamos de definir al Estado como la síntesis de las instituciones políticas, pero por el otro lado, a lo largo de la semana vimos que el Estado más bien es la síntesis, pero de territorio, población y gobierno. Entonces parece que aquí hay algo contradictorio, ¿no? Aquí hay algo que no checa. Pero precisamente para desentrañar este misterio tenemos preparada una sección, si quieres vamos a verla. Pues muy bien, vamos a verla. Vamos para allá. Entre las instituciones políticas de nuestro país encontramos la Constitución y las leyes y reglamentos que de ella se desprenden. También organismos como las cámaras legislativas, tribunales y secretarías de Estado, además de prácticas como las jornadas electorales, las sesiones de cabildo o los informes presidenciales. Estas instituciones son la forma que han adoptado los acuerdos a los que hemos llegado los mexicanos a lo largo de la historia, con el objetivo de autogobernarnos. Llegar a ellos ha implicado un largo camino de luchas, momentos de diálogo y a veces también de imposiciones. El conjunto de todas estas instituciones conforma el Estado. Ahora bien, dado que la aplicación de las disposiciones emitidas por el Estado tienen vigencia plena solo dentro de una determinada extensión geográfica y su acción busca gobernar y satisfacer las demandas y necesidades de la gente que vive dentro de dichos límites, es que se dice que el Estado articula el gobierno, la población y el territorio mexicanos. El Estado es la forma de organización política más amplia y compleja que se asienta en un país. Acabamos de ver que el Estado organiza la forma de gobierno imperante en todo un territorio, pero anteriormente pudimos ver que con respecto a la serie de problemas originados pues, por la contaminación del aire en el Valle de México, pues fueron diferentes los gobiernos que entraron en acción en el programa Hoy No Circula.
Hablamos de un gobierno federal y de otros estatales y regionales. Pero Francisco, ¿podrías explicar cómo es que se da esta diversidad? Mira, uno de los principios que rige la vida del Estado mexicano es el federalismo. Este principio, entre otras características, otorga a las diferentes porciones que forman la totalidad del territorio la capacidad de autogobernarse, es decir, de llevar su propio gobierno. México tiene 32 de estas porciones, 31 estados y un distrito federal, cada una se gobierna a sí misma. Claro, por eso decimos que es tan importante el diálogo en la vida política del país, ¿no? Sí, porque imagínate, todas estas voces tienen que cantar a coro, ¿no? Todo proyecto tiene que pasar por un acuerdo, todo proyecto así general tiene que pasar por un acuerdo que implica todas estas voces. Claro, evidentemente. Bueno, pues a continuación vamos a ver una cápsula que preparó nuestro equipo de producción al respecto. Vamos a verla, por favor. Vámonos para allá. La contaminación no es el único problema que afecta el medio ambiente en el que se desarrolla una comunidad. Sin una adecuada planificación y organización de la manera en que son explotados y aprovechados los recursos naturales, el entorno natural resulta dañado y con él la salud y las actividades de las personas. Además, numerosas especies de animales y vegetales se ven amenazadas en su supervivencia. Al ser este un asunto de interés público, la presencia del Estado se manifiesta en las medidas que se han adoptado para enfrentar y prevenir los problemas que de él se derivan. Por ejemplo, se han generado disposiciones legales que deben ser observadas por los mexicanos, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Por medio de esta ley, se busca establecer las respuestas para asegurar un manejo ordenado de los recursos naturales que aún forman parte del rico paisaje mexicano, con la participación activa de la población. Además, faculta a las autoridades federales, estatales y municipales a crear las llamadas áreas naturales protegidas, en aquellas partes del territorio en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad humana, o que requieren ser preservadas o restauradas. En ellas, las actividades de la población deberán ser acordes con los proyectos que se establezcan para la conservación del medio ambiente. Algunos ejemplos de estas áreas naturales protegidas son los parques nacionales, las áreas de protección de flora y fauna, los santuarios, las reservas de la biosfera y las zonas de preservación ecológica de los centros de población. En la delimitación de estas áreas, los elementos que conforman al Estado, población, territorio y gobierno se coordinan para conservar en buenas condiciones esta casa de todos los seres vivos, que es nuestro medio ambiente. Por eso es que involucra no solo los intereses de los mexicanos, sino los de toda la humanidad. Esto es patente en la creación de reservas de la biosfera que toman en cuenta acuerdos internacionales que buscan el bienestar y la sobrevivencia de todas las especies que habitamos el planeta. En la cápsula se menciona que la participación de la población pues es un elemento muy importante para cuidar el medio ambiente. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Francisco? Bueno, pues que no hay que olvidar que la población es parte integral del Estado y que a este no solo lo conforman las instituciones políticas o las de gobierno, sino que la población tiene su propio peso, ¿no? Bueno, fíjate que en la semana algunas personas nos han comentado que se les había dificultado resolver la última sesión de la guía. ¿Nos podrías dar una orientación? Bueno, pues el dato fundamental aquí es la coparticipación. Se deben dar las condiciones en las que esta coparticipación brote, ¿no? Por ejemplo, que la comunidad ofrezca mano de obra o ofrezca algunos materiales, mientras las autoridades por su parte ofrecen asesoría, capital. Lo importante es la coparticipación. Y fíjate que justamente con relación a esto vamos a ver una entrevista en donde veremos un caso de coparticipación entre autoridades y comunidad. Y se refiere principalmente al rescate ecológico de Xochimilco. Vamos a verlo. Vamos. El más grave problema que existía en la zona de Xochimilco era la contaminación del agua.
Eso como uno de los principales objetivos a resolver. El segundo era que Xochimilco finalmente es una identidad para todo el país, para todo el pueblo, y por lo tanto había un deterioro cultural dentro del desarrollo de la contaminación en la región. Entonces, esos dos objetivos fueron los fundamentales. Se trabajó en ellos precisamente a partir de el hecho de que el agua en una ciudad que fueron 5 lagos, el 85% de su superficie, se había convertido ahora en una carencia hasta para aquellos que tienen el único lago original, que es toda la canalería con chinampas de Xochimilco, y también para todos los habitantes del Distrito Federal. Xochimilco sigue en la actualidad proveyendo de agua potable al cerca del 60% de la población del Distrito Federal. Participó fundamentalmente el gobierno del Distrito Federal, en ese entonces departamento del Distrito Federal, el gobierno federal apoyando financieramente, y sobre todo en este caso participaron los habitantes, la comunidad, los especialistas, los grupos políticos, las academias, las universidades y afortunadamente los vecinos que fuimos involucrados en este gran proyecto de rescate. Lo que no quita que sigan existiendo algunos problemas que no tenían que ver con firmar un documento, sino con un proceso que mejora condiciones, que lógicamente espera como expectativas mejor medio ambiente, que para renovar y reconstruir naturaleza se tiene que esperar. Es muy interesante que lo que pudimos nosotros firmar en el 90 y lo que firmaron todos los xochimilcas junto con las autoridades se tiene que haber convertido en acciones muy concretas. En este caso, el Parque Ecológico Xochimilco fue pensado como una instancia novedosa para su manejo y por lo tanto le fue permitido a un patronato el hacerse cargo de la administración y sobre todo del cuidado y de la reconstrucción de la naturaleza. Como hemos podido observar, la organización es parte fundamental de la vida de toda comunidad, ya sea esta el conjunto de personas que forman parte de un vecindario, que viven en un país o incluso en el mundo entero. ¿No es así, Francisco? Pues sí, déjame decirte que en el caso de México, esta organización, como ya vimos, está basada en acuerdos de largo alcance, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que a veces surgen situaciones que superan estos acuerdos, ¿no? Y debemos de buscar acuerdos de corto alcance, o a veces también los antiguos acuerdos caducan y debemos entrar a nuevos acuerdos. Entonces, la capacidad para llegar a nuevos acuerdos, también como la disposición para llegar a ellos, es igual de importante que estos acuerdos de largo alcance, ¿no? Pues gracias, Francisco, gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado de nuevo, y a ustedes también, y los invitamos a mandar sus dudas y comentarios en los datos que aparecen en la pantalla. Hasta pronto.